No todos los hombres oyen esta voz. La mayoría la ignora, porque escucharla obliga a detenerse. Si tú estás aquí, no es por curiosidad, es porque algo dentro de ti empezó a incomodarse hace tiempo. No sigas mirando la pantalla como si fuera otro video más. Este no está hecho para entretenerte, está hecho para interrumpirte. Respira. Hombre, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que estabas realmente presente en tu propia vida? No hablo del cansancio del cuerpo. Eso se entiende. Hablo del cansancio que aparece cuando todo sigue funcionando. Pero tú ya no estás ahí. Sigues cumpliendo, sigues avanzando, sigues haciendo lo correcto. Y aún así, algo en ti sabe que no estás viviendo desde el centro. Si esta sensación te resulta familiar, no es casualidad. Y no le ocurre a todos los hombres, solo a los que aún no se han rendido del todo. La mayoría confunde esta voz con cansancio, con ruido de fondo, con una incomodidad pasajera. La apagan subiendo el volumen de la rutina. La tapan con obligaciones. La silencian diciéndose que así es la vida. Pero si algo en estas palabras te hizo detenerte, si sentiste una leve resistencia interna, no es coincidencia. Detente un segundo más. No busques respuestas todavía. Busca presencia. Respira otra vez. No rápido. No para seguir. Respira como alguien que se da cuenta de que lleva demasiado tiempo corriendo sin saber hacia dónde. Hombre, ¿cuándo fue la última vez que estuviste realmente dentro de tu propia vida? No hablo del cuerpo cansado al final del día. Ese cansancio es normal, es incluso honesto. Hablo del otro, del que no se quita durmiendo, del que no se cura con descanso ni con distracciones, del cansancio que aparece cuando todo funciona. Pero tú no estás ahí. Sigues levantándote cada mañana. Sigues respondiendo mensajes. Sigues cumpliendo lo que se espera de ti. Desde fuera, nadie sospecha nada. Eres funcional, eres responsable, eres correcto. Y sin embargo, algo en ti se quedó atrás. No fue un momento dramático. No hubo una escena que pueda señalar y decir, ahí empezó todo. Fue más silencioso que eso. Fue el día en que dejaste de preguntarte qué querías y empezaste a preguntarte qué tocaba hacer. Fue el momento en que confundiste avanzar con moverte y presencia con resistencia. Nadie te lo enseñó. Simplemente ocurrió. Aprendiste a adaptarte, a encajar, a no molestar demasiado, a ser fuerte sin hacer ruido, y con el tiempo, sin darte cuenta, empezaste a vivir en automático. No estás roto, no estás fallando, no eres débil, estás dormido en una parte de ti que nunca debió apagarse. Por eso esta voz no grita, no acusa, no exige, llama. Llama porque todavía hay algo vivo ahí dentro, algo que no se conformó, algo que no aceptó desaparecer del todo. Tal vez no sepas qué es. Tal vez solo lo sientas como una incomodidad difusa, como una pregunta que no termina de formularse, como la sensación de estar llegando siempre a una vida que no termina de ser tuya. Eso es suficiente, porque el verdadero problema no es no saber quién eres. El problema es dejar de escuchar cuando algo dentro de ti intenta recordártelo. Este no es un mensaje para todos. Nunca lo fue. Es para el hombre que, aún cansado, sigue preguntándose en silencio si esto es todo. Para el que cumple, pero no se siente completo. Para el que intuye que algo importante se perdió, aunque nadie le enseñó cómo nombrarlo. Si estás aquí, no es porque el mundo te haya fallado. Es porque ha llegado el momento de dejar de vivir según inercias que ya no te representan. No es una urgencia externa lo que te trajo aquí. Es una grieta interna, una pequeña fisura en la rutina que ya no se puede ignorar. Y una vez que se siente, no vuelve a cerrarse con distracciones. Todavía no vamos a darte respuestas. Todavía no vamos a señalar caminos.
Primero, hay que despertar, porque solo un hombre despierto puede empezar a decidir qué hacer con su propia vida. Y tú, si estás escuchando esta voz, aún estás a tiempo. Hubo un tiempo, no perfecto, pero estable, en el que un hombre no tenía que explicarse constantemente. No porque supiera todas las respuestas, sino porque sabía desde dónde vivía. Su valor no estaba en discusión diaria, no se renegociaba en cada conversación, no dependía del clima emocional del momento. No era un mundo más justo, era un mundo con menos ruido. El hombre entendía qué se esperaba de él y qué no, no porque dominara, sino porque sostenía. Sostenía el peso cuando hacía falta, sostenía la palabra cuando la daba, sostenía el silencio cuando hablar solo añadía confusión. Su fuerza no estaba en imponerse, sino en permanecer firme cuando otros dudaban. Había una coherencia interna, una alineación silenciosa entre pensamiento, acción y responsabilidad. No era admirado por llamar la atención, sino por no desaparecer cuando la presión aumentaba. Sabía quién era, aunque no pudiera explicarlo con palabras, y el mundo, de alguna forma, también lo sabía. No necesitaba validación constante, no porque no le importara ser visto, sino porque no dependía de esa mirada para sostenerse. La identidad no era una pregunta diaria, era el punto desde el cual se actuaba. El hombre no despertaba cada mañana preguntándose si estaba siendo suficiente. Despertaba preguntándose qué debía hacer con lo que era. Eso no lo hacía rígido, lo hacía estable. No vivía comparándose, no medía su valor a través de reacciones externas, no sentía que su lugar pudiera evaporarse de un momento a otro. Había conflicto, había sacrificio, había responsabilidad, pero no existía esta sensación constante de estar caminando sobre terreno inestable. El respeto no se negociaba en cada interacción, se construía con el tiempo. La palabra tenía consecuencias, el compromiso tenía peso, y la presencia masculina no era una teoría, sino algo concreto. No todo necesitaba definición. Había cosas que simplemente se entendían. El hombre no se preguntaba constantemente si estaba ocupando demasiado espacio o demasiado poco. Ocupaba el suyo, y eso bastaba. No porque fuera superior, no porque fuera incuestionable, sino porque existía una estructura clara sobre la que apoyarse. Pero esa claridad no se rompió de golpe. No hubo una caída dramática. No hubo un día exacto que pudiera señalarse. Se fue erosionando. Primero, pequeñas dudas. Luego, expectativas cruzadas. Después, mensajes que se contradecían. Lo que antes era firme empezó a sentirse provisional. Lo que antes era evidente empezó a necesitar explicación. Y el hombre, sin notarlo del todo, comenzó a mirar hacia afuera para entender quién debía ser. No porque quisiera cambiar, sino porque el suelo bajo sus pies ya no respondía igual. Este no es un llamado a volver atrás. No es una nostalgia maquillada. No es una idealización del pasado. Es un punto de referencia. Porque cuando algo que daba estabilidad desaparece, aunque no sepas explicarlo, el cuerpo lo percibe. La mente intenta adaptarse, pero algo más profundo registra la pérdida. Ese registro sigue activo en muchos hombres, no como un deseo de regresar, sino como una incomodidad persistente que nunca terminó de nombrarse, y lo que no se nombra comienza a pesar. Ese peso es importante, porque no marca el final de una etapa, sino el inicio de una confusión que todavía no ha sido comprendida. Y para entenderla, primero hay que observar qué cambió y cómo empezó a hacerlo. El cambio no llegó como una ruptura. No hubo un anuncio. No existió una conversación clara donde alguien dijera: a partir de ahora, todo será distinto. Por eso tantos hombres no lo vieron venir.
No fue un día específico, no fue una persona concreta, no fue una decisión consciente, fue un proceso lento, discreto, casi invisible. Las reglas comenzaron a desplazarse sin dejar de parecer las mismas. Las palabras siguieron usándose, pero ya no sostenían el mismo significado. Las expectativas crecieron, se mezclaron, se contradijeron entre sí. Y mientras todo eso ocurría, la vida siguió avanzando. Trabajo, responsabilidades, rutina. El hombre no se detuvo a observar el terreno. Siguió caminando como siempre, confiando en que lo aprendido seguía siendo válido. Actuó desde lo que conocía, desde lo que antes funcionaba, desde una lógica que durante años había dado resultados. Esperó las mismas respuestas, usó las mismas herramientas, repitió los mismos gestos, pero algo empezó a fallar. No de forma dramática, no con un golpe evidente. Falló en lo sutil. El reconocimiento dejó de llegar como antes. Las reacciones se volvieron impredecibles. Lo que antes generaba cercanía, ahora producía distancia. Y cuando el resultado no apareció, cuando la conexión no se sostuvo, cuando el lugar que ocupaba comenzó a sentirse inestable, muchos hombres hicieron lo único que sabían hacer. Miraron hacia adentro y asumieron que el problema eran ellos. Pensaron que no estaban siendo suficientes, que algo en ellos estaba desactualizado, que habían quedado fuera de lugar. No cuestionaron el mapa, se cuestionaron a sí mismos. Ahí comenzó una confusión profunda, porque cuando un hombre no entiende por qué algo dejó de funcionar, empieza a modificarse sin comprender la causa. Ajusta el tono, reduce el gesto, duda antes de hablar, ensaya versiones de sí mismo que no terminan de encajar, no porque quiera manipular, sino porque intenta adaptarse a un entorno que ya no reconoce. Pero adaptarse sin referencia es una forma lenta de perderse. El cambio silencioso no solo alteró las relaciones, alteró la percepción. El hombre empezó a sentirse observado, pero no comprendido, evaluado, pero no orientado, exigido, pero sin criterios claros. Las referencias se volvieron difusas, los límites borrosos, las señales contradictorias. Lo que un día era correcto, al siguiente parecía insuficiente. Lo que antes era firme, ahora podía interpretarse como rigidez. Y el hombre, acostumbrado a estructuras claras, empezó a caminar con cuidado. No por fragilidad, por incertidumbre. El problema no fue el cambio en sí. Los cambios son inevitables. El problema fue que nadie explicó qué se esperaba ahora. Se habló de evolución, pero no de dirección. Se habló de sensibilidad, pero no de criterio. Se habló de nuevas formas, pero no de nuevas bases. Y cuando las bases desaparecen, incluso el más fuerte pierde equilibrio. Muchos hombres siguieron avanzando sin entender que el suelo había cambiado. Otros lo intuyeron, pero no supieron cómo nombrarlo. Y lo que no se nombra se convierte en presión, una tensión constante, una sensación de estar siempre un paso fuera de lugar. No fue una traición, no fue una conspiración, no hubo un enemigo visible. Fue un desplazamiento gradual que dejó a muchos hombres sin un punto claro desde el cual afirmarse. El cambio silencioso no gritó, no confrontó, no exigió, simplemente ocurrió. Y mientras ocurría, el hombre siguió cumpliendo, sin darse cuenta de que estaba intentando vivir con reglas antiguas en un mundo que ya no las sostenía del todo. Ese desfase es el origen de la confusión. Al principio aparece como duda, después como adaptación forzada, más tarde como pérdida de referencia. Y cuando un hombre pierde referencia, empieza a preguntarse cosas que antes no necesitaba formular, no porque sea débil, sino porque el mundo que conocía dejó de responderle como antes. Ahí comienza la verdadera fractura. Todavía no es evidente, todavía no es consciente.
aún se siente como un problema personal, y ese error de interpretación marcará todo lo que viene después. Cuando muchos hombres intentan entender qué ocurrió, miran en una sola dirección. Buscan una causa externa, un responsable visible, una explicación simple para algo que se volvió complejo. Y ahí comienza el error. No, esto no se trata de señalar con el dedo. No se trata de acusar. No se trata de reducir un proceso profundo a una figura concreta. Ella cambió, eso es cierto, pero no como muchos creen. No fue un acto de rebeldía, no fue una traición, no fue un rechazo consciente al hombre. Fue adaptación. Aprendió a decidir cuando no había garantías, a avanzar cuando no había estructura, a sostenerse sola cuando el contexto lo exigió. Eso no es el problema. Eso es una respuesta a la realidad. El problema aparece cuando el cambio se observa solo desde un lado. Mientras ella desarrollaba nuevas formas de moverse en el mundo, muchos hombres siguieron reaccionando como si las reglas esenciales siguieran intactas, esperando reconocimiento automático, esperando un rol claro, esperando que alguien definiera el marco antes de actuar. Pero ese marco ya no existe como antes, y aquí surge la verdadera tensión, porque no estás enfrentándote a alguien distinto. Estás reaccionando a un mundo distinto con herramientas que ya no encajan del todo. No es que ella pida demasiado, es que las señales dejaron de ser claras. No es que tú estés fallando, es que sigues esperando instrucciones en un escenario que ya no las entrega. Durante mucho tiempo, el hombre sabía desde dónde actuar. El rol no era perfecto, pero era reconocible. Hoy se espera iniciativa, sin control, firmeza, sin autoridad explícita, presencia, sin ocupar demasiado espacio. Y nadie explica cómo sostener ese equilibrio. Así, el hombre empieza a moverse con cautela, mide cada palabra, evalúa cada gesto, duda antes de tomar posición, no porque quiera desaparecer, sino porque no sabe qué será interpretado como error. Ella, por su parte, no busca un hombre antiguo, tampoco quiere uno ausente, busca coherencia, pero esa palabra rara vez se define, y cuando algo no se define, cada uno proyecta lo que puede. Ahí es donde muchos hombres se pierden. No porque no quieran adaptarse, sino porque adaptarse sin claridad termina siendo una renuncia silenciosa. Empiezan a ceder terreno interno, a suavizar decisiones que antes sostenían, a dudar de intuiciones que antes respetaban. No para agradar, para evitar conflicto. Pero evitar conflicto de forma constante tiene un costo profundo. El costo es la pérdida de centro. El problema no es que ella haya cambiado. El problema es que tú sigues reaccionando como si el cambio fuera temporal, como si en algún momento todo fuera a volver a explicarse solo. No va a ocurrir. Este mundo ya no entrega instrucciones claras. Exige criterio. Y ahí muchos hombres se quedan detenidos. Porque reaccionar es más fácil que decidir. Porque esperar señales es más cómodo que construir una posición propia. Pero el respeto, propio y ajeno, no nace de la reacción. Nace de la claridad interna. Este capítulo no juzga a nadie. Señala un desfase, uno que no se resuelve culpando, ni resistiendo, ni adaptándose sin conciencia. Se resuelve entendiendo que el mapa cambió y que seguir usando el anterior solo prolonga la confusión. Ella cambió, sí, pero el verdadero conflicto no está en ese cambio. Está en que tú aún no has decidido desde dónde moverte ahora. Y mientras esa decisión no se tome, todo gesto se vuelve inseguro. Toda relación, frágil. Toda presencia, incompleta. El conflicto no está afuera. Está en seguir reaccionando cuando ya es momento de elegir. Y esa elección todavía no ha sido formulada. El resultado de todo esto no es una explosión.
No es rabia inmediata. No es confrontación abierta. Es confusión. Una confusión silenciosa, persistente, que no siempre se nota desde fuera, pero que empieza a ordenar la vida desde dentro. Al hombre se le pide sensibilidad, pero se le observa con recelo cuando duda. Se le pide firmeza, pero se le cuestiona cuando ejerce dirección. Se le dice, sé tú mismo, pero ya no está claro qué versión de sí es aceptable ahora. El mensaje no es hostil, es ambiguo, y la ambigüedad sostenida desgasta más que el conflicto directo. Así nace el hombre confundido. No es un hombre débil, es un hombre que ya no sabe qué parte de sí es válida y cuál debe corregir. Empieza a vigilarse, a revisarse después de cada gesto, a preguntarse si habló demasiado o si debería haber callado. No actúa desde la convicción, sino desde la precaución, no por miedo, por agotamiento, porque vivir evaluándose constantemente erosiona la confianza interna. Antes, el error orientaba, ahora paraliza. Antes, la fricción ordenaba, ahora descoloca. Y cuando un hombre pierde su eje, no siempre se detiene. A veces sigue avanzando solo para no enfrentar la pregunta que lo incomoda. Se ocupa, se llena la agenda, reduce el silencio. Desde fuera parece funcional. Desde dentro está fragmentado. No sabe si afirmarse o ceder, si hablar o esperar, si liderar o retirarse. Cada opción parece incorrecta en algún nivel. Así, elige la neutralidad. Pero la neutralidad no es un lugar habitable. Es un espacio transitorio que se vuelve permanente cuando no hay dirección. El hombre confundido no perdió su fuerza, perdió la confianza en cuándo usarla. No dejó de pensar. Piensa sin marco. No dejó de sentir. Siente sin estructura. Y sin estructura, la sensibilidad se vuelve carga. Empieza a desconectarse de su intuición, a dudar de impulsos que antes lo guiaban, no porque fueran infalibles, sino porque eran propios. Ahora todo debe ser validado, todo debe ser filtrado, todo debe ser explicado. Y cuando la identidad necesita explicación constante, deja de ser un punto de apoyo y se convierte en una fuente de tensión. Este hombre no se reconoce en los extremos. No se siente representado ni por la rigidez ni por la renuncia. No quiere imponerse, tampoco desaparecer. Quiere comprender desde dónde pararse, pero comprender sin referencias claras es como avanzar en la niebla. Camina, pero no sabe si se está alejando o acercando. El conflicto no está en lo que se le pide, está en que se le pide todo al mismo tiempo. Presencia sin peso, iniciativa sin autoridad, seguridad sin certeza. Y nadie explica cómo sostener esas contradicciones sin quebrarse por dentro. Así, muchos hombres empiezan a reducirse, no hacia la calma, sino hacia la invisibilidad. Hablan menos, deciden menos, arriesgan menos, no porque no puedan, sino porque no saben qué parte de sí será aceptada. Este es el punto crítico, porque cuando un hombre deja de confiar en su propio criterio, empieza a vivir reaccionando. No elige, ajusta, no construye, responde. Y responder todo el tiempo agota incluso al más resistente. El hombre confundido no necesita más instrucciones. Necesita recuperar algo anterior a todo eso. Un centro, un punto interno desde el cual decidir sin miedo permanente a equivocarse. Pero antes de llegar ahí, muchos toman salidas falsas. Algunos se endurecen, otros se apagan, y ambos creen que están resolviendo el problema. No lo están. Solo están reaccionando a una confusión que aún no ha sido comprendida en su raíz. Y cuando la raíz no se entiende, las respuestas se vuelven extremas. Ese será el siguiente error. Durante generaciones, al hombre se le enseñó a prepararse para batallas visibles. Había enemigos claros, retos definidos, un esfuerzo que apuntaba hacia afuera.
El héroe sabía qué proteger, sabía cuándo avanzar, sabía cuándo resistir. Su valor se medía en acción, en sacrificio, en la capacidad de soportar presión sin romperse. Ese modelo no era perfecto, pero tenía algo esencial: dirección. Hoy, ese héroe llega tarde, no porque haya fallado, sino porque el campo de batalla cambió y nadie actualizó el mapa. Los monstruos ya no se presentan de frente, no rugen, no atacan con fuerza bruta, susurran. Ahora se llaman expectativas invisibles, comparaciones constantes, sensaciones difusas de insuficiencia. No se enfrentan con armas, no se vencen con resistencia física, no retroceden ante la voluntad externa. Y aún así, muchos hombres siguen llegando con armadura, listos para luchar, listos para soportar, listos para sacrificarse, pero sin saber contra qué. El héroe antiguo sabía qué hacer con su fuerza. El hombre actual muchas veces no. No porque sea menos capaz, sino porque nadie le enseñó cómo usar esa energía en un terreno interno. Así comienza la frustración, porque cuando la fuerza no encuentra propósito, se vuelve peso. Cuando la disciplina no tiene dirección, se convierte en rigidez. Cuando la capacidad de resistir no tiene sentido, termina siendo desgaste. Muchos hombres sienten que tienen más para dar, pero no saben dónde colocarlo. Tienen impulso, tienen capacidad, tienen voluntad, y aún así se sienten innecesarios, no rechazados, innecesarios. El héroe antiguo era llamado cuando hacía falta. El hombre actual rara vez recibe ese llamado, no porque la fuerza haya dejado de ser necesaria, sino porque el mundo perdió la capacidad de reconocerla con claridad. Y cuando nadie nombra tu valor, empiezas a dudar de él. No de inmediato, no de forma consciente. Primero dudas del contexto, luego del momento, después de ti mismo. Algunos hombres intentan intensificar el viejo modelo. Se endurecen, se vuelven más rígidos, más resistentes. Creen que el problema es falta de carácter. Otros hacen lo contrario. Abandonan la armadura, renuncian al esfuerzo, se repliegan. Creen que el problema fue haber sido demasiado firmes. Ambos caminos nacen del mismo error: creer que el héroe antiguo aún funciona sin transformación. Pero este no es un tiempo de héroes visibles. Es un tiempo de gobierno interno. El problema no es la fuerza, es la ausencia de criterio para dirigirla. El problema no es la disciplina, es no saber para qué se ejerce. El problema no es la capacidad de sacrificio, es seguir sacrificándose sin saber qué se está construyendo. El héroe antiguo respondía al mundo. El hombre que viene tendrá que responderse a sí mismo. Eso exige algo más difícil que luchar. Exige conciencia, porque cuando nadie te dice cuándo actuar, tienes que decidirlo. Cuando nadie valida tu esfuerzo, tienes que sostenerlo desde dentro. Cuando nadie nombra tu rol, tienes que definirlo. Y ahí queda expuesto un vacío que muchos hombres no saben cómo habitar. No porque sean incapaces, sino porque nunca lo necesitaron antes. Ahora sí. Por eso este no es el fin del hombre fuerte. Es el fin del héroe automático. El que actuaba por inercia. El que sabía qué hacer sin preguntarse por qué. El que encontraba sentido solo en el afuera. Ese modelo ya no sostiene. Y mientras algunos intentan revivirlo, otros comienzan a intuir que la fuerza sin conciencia ya no es virtud, es ruido. El hombre que no entiende esto termina frustrado, resentido o vacío. Pero el que empieza a verlo entra en una etapa más incómoda y más real, porque ya no puede esconderse detrás de roles heredados. Tiene que mirarse, y esa mirada no es heroica. Es honesta, pero todavía no es suficiente, porque ver no es lo mismo que comprender, y comprender no es lo mismo que sostener. Antes de aprender a gobernarse, el hombre tendrá que atravesar algo más, algo que no se combate, no se domina y no se conquista.
se experimenta, y esa experiencia no ocurre en la lucha, sino en el vacío que queda cuando el viejo héroe deja de funcionar. El vacío no apareció como una crisis, llegó envuelto en comodidad. Todo se volvió más rápido, más accesible, más inmediato, respuestas en segundos, atención fragmentada, presencia sin profundidad. Nunca fue tan fácil conectar y nunca fue tan difícil sentirse acompañado. El hombre moderno vive rodeado de estímulos, conversaciones constantes, pantallas encendidas, vínculos disponibles con un gesto mínimo, y aún así, algo no se llena. No es soledad absoluta, es algo más difícil de señalar. Es la sensación de estar siempre disponible sin estar realmente involucrado. Antes, el vínculo exigía tiempo, exigía espera, exigía permanencia. Había fricción, había riesgo, había algo que podía perderse. Hoy basta con aparecer, con reaccionar, con no desaparecer del todo. 3 palabras abren una puerta. Un gesto mantiene la ilusión, pero casi nada enseña a quedarse. Y tú, que estás hecho para construir, te descubres moviéndote en dinámicas que no requieren profundidad. Conversaciones que comienzan sin intención de llegar a ningún lugar. Relaciones que se activan sin la expectativa de sostenerse. No hay conflicto real, tampoco compromiso profundo, solo continuidad superficial. El vacío no grita, se instala, se filtra entre tareas, entre mensajes, entre distracciones constantes. No te dice que algo va mal, te convence de que todo está funcionando, y ese es su mayor riesgo, porque cuando todo parece suficiente, dejas de preguntarte por qué no te sientes pleno. Muchos hombres confunden movimiento con sentido, interacción con vínculo, disponibilidad con conexión, y así pasan los días, llenos de actividad, vacíos de experiencia. El hombre que antes encontraba propósito en construir algo que permaneciera ahora, se adapta a dinámicas que no exigen arraigo. No porque las elija conscientemente, sino porque son las únicas disponibles. El mundo premia la velocidad, no la permanencia. Premia la reacción, no la presencia. Y poco a poco, el hombre aprende a no quedarse demasiado, a no invertir del todo, a no implicarse sin garantías. No por frialdad, por protección. Porque implicarse en un entorno inestable termina desgastando más que retirarse a tiempo. Así nace una forma nueva de cansancio. No el del esfuerzo, sino el de la repetición vacía. Interacciones que no dejan huella, conversaciones que no transforman, vínculos que no construyen memoria. El hombre sigue adelante, pero ya no espera demasiado de nadie, no porque haya perdido la capacidad de sentir, sino porque aprendió a no exponerse sin estructura. El problema es que sin exposición no hay profundidad, y sin profundidad el vacío crece lento pero constante. No se nota en un día, ni en una semana. Se nota cuando miras atrás y descubres que todo pasó, pero casi nada te atravesó de verdad. El mundo llama a esto libertad, flexibilidad, opciones. Pero el alma no se nutre de opciones, se nutre de sentido, y el sentido no nace de la rapidez, nace de la permanencia. Por eso muchos hombres se sienten conectados, pero no sostenidos, acompañados, pero no vistos, activos, pero no implicados. El vacío lento no empuja, no exige, no confronta. Espera a que el ruido baje, a que el estímulo se apague, a que el hombre se quede a solas con la sensación que ha estado evitando. Y cuando ese momento llega, cuando ya no hay distracción suficiente, aparece una pregunta que no busca respuesta inmediata. ¿Esto es todo? No surge como drama, surge como desgaste, como una certeza incómoda de que algo esencial no está siendo atendido. Ese vacío no se llena con más conexiones, ni con más movimiento, ni con más estímulos. Se llena con algo que hoy escasea, presencia real. Pero antes de buscarla,
Muchos hombres toman una decisión silenciosa. Dejan de esperar, no se quejan, no reclaman, no piden. Simplemente se retiran por dentro, y ese retiro no es visible, pero lo cambia todo. No todos reaccionaron con ruido, no todos discutieron, no todos se endurecieron. Algunos hombres eligieron algo distinto, se retiraron en silencio. No fue una huida visible, no abandonaron responsabilidades, no rompieron con nada, siguieron trabajando, siguieron sosteniendo, siguieron apareciendo donde se esperaba de ellos. Desde fuera, todo parecía igual, pero por dentro algo se cerró. No fue una decisión consciente, fue un ajuste interno, una forma de proteger lo poco que aún no se sentía gastado. Estos hombres no levantaron la voz, no señalaron culpables, no exigieron explicaciones, hicieron algo más discreto, bajaron la expectativa. Dejaron de esperar ser comprendidos, dejaron de esperar reciprocidad profunda, dejaron de esperar reconocimiento espontáneo, no por orgullo, por desgaste, porque esperar dentro de un entorno ambiguo termina agotando más que aceptar el silencio como norma. Así nace el retiro interior. No es indiferencia, no es frialdad, no es desamor, es autopreservación. El hombre que se retira en silencio no deja de sentir, aprende a no mostrarlo, no deja de pensar, aprende a no decirlo, no deja de implicarse, aprende a hacerlo lo justo. Sigue cumpliendo su rol, sigue resolviendo problemas, sigue siendo confiable, pero ya no se expone, no arriesga emocionalmente, no coloca su centro en manos ajenas, no apuesta donde no hay estructura. Desde fuera parece estabilidad, desde dentro es contención. No es que no quiera más, es que dejó de creer que pedirlo tenga sentido. Este tipo de hombre rara vez es visible, no genera conflicto, no produce tensión, pero sostiene mucho, sostiene sistemas, sostiene familias, sostiene espacios que otros dan por sentados, y lo hace sin reclamar atención. No porque no la necesite, sino porque aprendió que no siempre llega. El problema de este retiro no es inmediato, al principio incluso alivia, reduce la fricción, disminuye la decepción, devuelve una sensación mínima de control. Pero con el tiempo, ese repliegue cobra un precio, porque cuando un hombre deja de esperar, también deja de abrir. Y cuando deja de abrir, algo esencial comienza a apagarse. No de golpe, no con dramatismo. De forma gradual, la alegría se vuelve funcional, la calma distante, la vida correcta pero plana. No hay grandes caídas, pero tampoco impulso. Todo está en orden, excepto el sentido. El hombre que se retiró en silencio no se siente infeliz, se siente apagado, no triste, no derrotado, apagado, cumple sin entusiasmo, avanza sin proyección, vive sin expectativa real de transformación. No espera demasiado del futuro porque aprendió a no hacerlo. Y ese aprendizaje, aunque parezca maduro, no es neutro, porque el retiro prolongado termina convirtiéndose en invisibilidad, no solo para los demás, sino para sí mismo. El hombre deja de preguntarse qué quiere, qué desea, qué le importa de verdad, no porque no tenga respuestas, sino porque dejó de hacerse la pregunta. Este es un punto delicado, porque el retiro silencioso no parece un problema, parece adaptación. Pero adaptarse renunciando al centro no es evolución, es supervivencia emocional. Y vivir demasiado tiempo en modo supervivencia estrecha la vida. Estos hombres no necesitan ser empujados, no necesitan discursos grandilocuentes, no necesitan motivación superficial, necesitan algo más incómodo. Ser vistos, no aplaudidos, no rescatados, reconocidos, porque cuando un hombre se retira en silencio y nadie lo nota, la idea que empieza a formarse no es rabia, es prescindibilidad. Y sentirse prescindible no rompe de inmediato.
pero erosiona. Ese desgaste no siempre explota, a veces solo se acumula, y cuando se acumula demasiado, busca salida. Pero antes de cualquier ruptura, antes de cualquier reacción extrema, ocurre algo más sutil. El hombre retirado deja de ser visto, se vuelve invisible, y esa invisibilidad no es una metáfora. Es el umbral del siguiente capítulo. Los invisibles no están al margen, están en el centro, sostienen lo que funciona precisamente porque no llaman la atención, no elevan la voz, no reclaman espacio, no interrumpen, simplemente están, mantienen sistemas en movimiento, resuelven problemas antes de que aparezcan, absorben tensiones que otros ni siquiera perciben, son confiables, constantes, necesarios, y por eso mismo rara vez mirados. El mundo descansa sobre ellos sin preguntarse cómo están, porque lo invisible, cuando cumple su función, se da por hecho. Estos hombres no fallaron, no se retiraron del todo, no abandonaron nada, se volvieron funcionales en silencio, hacen lo que hay que hacer, cumplen lo esperado, no generan fricción. Y nadie pregunta qué les cuesta. Nadie se detiene a observar el peso que cargan. La invisibilidad no llega como castigo, llega como consecuencia. Cuando un hombre aprende a no mostrarse para no incomodar, el mundo aprende a no mirarlo. No por crueldad, por hábito. Así se forma una paradoja silenciosa. Cuanto más sostienes, menos te ven. Cuanto menos te ven, menos existes en el relato común. No porque no estés, sino porque ya no interrumpes nada. Los invisibles no buscan protagonismo, pero tampoco eligieron desaparecer. Se adaptaron a no necesitar mirada para seguir funcionando. Y esa adaptación, aunque eficiente, tiene un costo profundo, porque vivir sin ser visto termina erosionando incluso al más estable, no de golpe. No con una crisis visible. Erosiona lento. Primero se pierde el entusiasmo, después la proyección, más tarde el sentido. El hombre invisible no se queja, no reclama, no dramatiza, se acostumbra a no ser consultado, a no ser considerado, a existir solo en función de lo que resuelve. Y cuando la función se vuelve la única forma de presencia, la identidad comienza a encogerse, no por falta de carácter, sino por ausencia de reflejo. El espejo externo desaparece, y sin espejo aparece una pregunta inevitable. ¿Quién soy cuando no estoy siendo útil? Muchos hombres no saben responderla, porque durante demasiado tiempo solo fueron valorados por lo que hacían, no por lo que eran. El problema no es trabajar, no es sostener, no es cumplir. El problema es reducirse a eso, a una pieza que encaja pero no se expresa, a una presencia necesaria pero prescindible, a alguien que siempre está pero nunca es convocado a algo más profundo. La invisibilidad no grita, no confronta, no rompe, reduce la expresión, reduce el deseo, reduce la expectativa. El hombre sigue adelante, pero cada vez con menos interioridad. No espera ser visto porque aprendió que no ocurrirá. Y cuando un hombre deja de esperar mirada, también deja de mostrarse. Este es uno de los puntos más peligrosos del recorrido, porque un hombre invisible no parece un problema, parece estabilidad. Pero esa estabilidad se sostiene sobre una renuncia silenciosa. La renuncia a ser considerado más allá de su función. Y vivir demasiado tiempo así produce algo inevitable, una presión interna que no encuentra salida consciente. Algunos la convierten en ironía, otros en distancia, otros en apatía. Pero la presión no desaparece, porque nadie puede vivir indefinidamente sin ser visto por lo que es, no por lo que hace, no por lo que sostiene, no por lo que resuelve, sino por lo que piensa, por lo que siente, por lo que habita. El hombre invisible no necesita aplausos,
Necesita algo más básico, existencia reconocida, y cuando eso falta, algo comienza a fracturarse. No con ruido, no con violencia, con desgaste. Ese desgaste no siempre se nota hasta que la presión acumulada busca una salida, y cuando no encuentra un cauce interno, elige el camino más rápido. Ese es el error que viene. Cuando la presión interna no encuentra una salida consciente, no desaparece, se desplaza, y muchas veces toma la forma de ira. No llega siempre como violencia evidente. No aparece necesariamente en gritos o estallidos. A menudo se disfraza de sarcasmo, de dureza repentina, de cinismo, de distancia emocional. Pero debajo de todo eso, la raíz es la misma: ira acumulada por no haber sido visto, por haber sostenido demasiado tiempo sin reconocimiento real. El error no es sentirla. La ira es una señal legítima. El error es convertirla en identidad. Muchos hombres llegan aquí sin darse cuenta, después de años de contención, de silencio funcional, de adaptación constante. Algo cede, no hacia afuera, hacia adentro, y la ira aparece como una sensación de justicia tardía. Ahora sí voy a marcar límites. Ahora sí voy a decir lo que pienso. Ahora sí voy a recuperar mi lugar. Pero esas decisiones no nacen de la claridad, nacen de la acumulación, y ahí comienza el problema, porque la ira no ordena, no discrimina, no elige, reacciona, confunde fuerza con rabia, autoridad con dureza, identidad con oposición. El hombre deja de decidir y empieza a responder. Ya no actúa desde su centro, actúa contra algo, contra personas, contra ideas, contra situaciones que se convierten en símbolos de todo lo que no fue dicho antes. Y cuando la identidad se construye desde la reacción, el gobierno interno se pierde. La ira da una sensación momentánea de poder, porque activa, porque empuja, porque rompe la anestesia, pero no da dirección. Depende del estímulo, depende del conflicto, depende de tener algo a lo que oponerse. Por eso se agota rápido y deja vacío después. Muchos hombres creen que la ira los despertó. No fue así. La ira solo rompió el adormecimiento. Pero despertar sin criterio no es conciencia, es impulso. Y el impulso sostenido termina generando rechazo, porque nadie respeta a quien no se gobierna, ni siquiera él mismo. El hombre iracundo no recupera su centro, lo sustituye. Cambia invisibilidad por ruido, cambia silencio por confrontación, cambia contención por explosión. Y durante un tiempo, eso se siente como alivio, se siente vivo, se siente presente, se siente visible, pero no es presencia real, es reacción amplificada. El entorno responde, pero no desde el respeto, desde la defensa. La relación se tensa, el diálogo se quiebra. La confianza se erosiona, y cuando la ira deja de provocar respuesta, cuando ya no impacta, cuando deja de generar reacción, regresa el vacío, más profundo, porque ahora se suma algo nuevo: la culpa, la sensación de haberse traicionado, de haber cruzado límites propios, de haberse convertido en alguien que no reconoce. El error de la ira no es moral, es estructural. La ira no construye identidad, no genera criterio, no devuelve claridad, solo revela lo que no fue ordenado a tiempo. Por eso muchos hombres quedan atrapados aquí. Oscilan entre silencio y explosión, entre contención e ira, entre invisibilidad y confrontación. Creen que están avanzando, pero solo giran alrededor del mismo punto, porque ni callar eternamente ni reaccionar con rabia resuelve el problema de fondo. Ambos evitan lo esencial: mirarse con honestidad, sin anestesia y sin furia. La ira es comprensible, pero no es un camino, es una advertencia, una señal de que algo interno necesita orden. Y mientras ese orden no se construya, toda expresión se vuelve distorsionada. El hombre que no entiende esto termina agotado, aislado y confundido.
Pero el que logra detenerse aquí, antes de convertir la ira en su nueva armadura, tiene una opción distinta. Puede elegir algo más difícil que explotar. Puede elegir gobernarse. Pero para eso hay que dejar de hacer la pregunta equivocada y empezar a formular otra. Una que no tiene que ver con lo que otros esperan ni con lo que el mundo exige. Una pregunta que cambia todo. Después de la confusión, del retiro silencioso, de la invisibilidad y de la ira mal dirigida, muchos hombres llegan al mismo punto. Se hacen una pregunta. ¿Qué esperan de mí ahora? No siempre en voz alta, a veces como un cansancio constante, otras como una ansiedad difícil de explicar. Y sin notarlo, ahí cometen el error decisivo, no porque la pregunta sea ingenua, sino porque es estéril. ¿Qué esperan de mí ahora? Desplaza el centro hacia afuera, entrega la brújula, cede la dirección, coloca la identidad en manos ajenas, y ningún hombre puede construirse desde una expectativa externa que cambia todo el tiempo. Durante años, esa pregunta funcionó. Había marcos definidos, roles reconocibles, respuestas relativamente estables, pero ese tiempo terminó. Hoy, la expectativa es móvil, contradictoria, a menudo incompatible consigo misma. Lo que se espera de ti hoy puede ser cuestionado mañana. Lo que se valida en un contexto se penaliza en otro, y el hombre que vive intentando cumplir termina agotado. No porque no pueda adaptarse, sino porque no existe punto de llegada. Siempre falta algo. Más sensibilidad, más firmeza, más presencia, más contención. Pero nunca es suficiente. Así se instala una carrera invisible. Se avanza, pero no hay dirección clara. Se cumple, pero no hay sensación de coherencia. Y cuanto más intenta responder a lo que cree que se espera de él, más se aleja de sí mismo. La pregunta incorrecta produce un efecto profundo. Disuelve la identidad, porque cuando defines quién eres en función de expectativas externas, te vuelves reactivo. Hoy encajas aquí, mañana te ajustas allá. No por evolución consciente, sino por adaptación permanente. Y esa adaptación constante termina erosionando el criterio interno. El hombre deja de decidir desde convicción y empieza a hacerlo desde cálculo. ¿Qué conviene decir? ¿Qué conviene callar? ¿Qué versión de mí funciona aquí? No se traiciona de golpe, se diluye. Y lo más peligroso es que ese proceso parece madurez, parece flexibilidad, parece inteligencia emocional, pero en el fondo es desorientación sostenida. La pregunta correcta nunca fue ¿qué esperan de mí? Porque esa pregunta no tiene respuesta estable. La verdadera pregunta es otra, una que incomoda más, una que no puede delegarse, una que no admite atajos. ¿Quién decido ser en este mundo tal como es ahora? No para agradar, no para encajar, no para oponerte por sistema, para alinearte. Porque decidir quién eres no es rigidez, es responsabilidad. Implica asumir consecuencias, aceptar fricción, renunciar a ciertas validaciones, pero también implica algo esencial, recuperar el centro. Un hombre con centro no persigue expectativas, las evalúa, no reacciona a cada señal, elige cuáles atender, no vive justificándose, se sostiene. Eso no lo vuelve insensible, lo vuelve claro, no lo convierte en dominante, lo vuelve coherente. Pero esta pregunta no se responde con ideas, no se resuelve con discursos, no se completa con teorías. Exige una decisión interna que muchos hombres han postergado durante años, porque decidir implica dejar de esperar permiso, implica aceptar que nadie vendrá a definirte, implica renunciar a la comodidad de culpar a las circunstancias. Y eso produce vértigo. Por eso tantos hombres siguen formulando la pregunta incorrecta, porque mientras preguntan qué se espera de ellos, no tienen que responder por lo que eligen ser. Pero llega un punto en el que esa evasión deja de funcionar.
El cuerpo se tensa, la mente se agota, la vida se vuelve reactiva, y ahí aparece una posibilidad real, no cómoda, no inmediata, pero auténtica. Cambiar la pregunta es cambiar la dirección completa del camino. Dejar de mirar afuera para empezar a construir desde dentro. Ese giro no resuelve todo, pero ordena. Y cuando algo se ordena, por primera vez en mucho tiempo, el hombre deja de reaccionar y empieza a decidir. Eso no lo devuelve al hombre que fue, lo orienta hacia el hombre que puede ser ahora. Y ese hombre todavía no está terminado. Se está formando. El hombre que aparece después de esa pregunta no surge de inmediato. No llega como una revelación. No se presenta como una versión mejorada. No aparece con un nombre claro ni con un manual. Aún no existe. Y aceptar eso es una de las partes más incómodas del proceso, porque el ser humano prefiere certezas, prefiere definiciones cerradas, prefiere saber quién es antes de actuar. Pero este hombre nuevo no nace de una respuesta rápida, nace de un proceso consciente. No se trata de volver atrás, ni de recuperar un rol antiguo, ni de endurecerse para no sentir. Tampoco se trata de rendirse, de adaptarse a todo, de diluirse para no incomodar. Este hombre no vive en los extremos. Es integración. No reacciona constantemente, pero tampoco se esconde. No busca imponerse, pero no se reduce. No necesita permiso, pero no vive en oposición. Empieza a formarse cuando el hombre deja de preguntarse qué versión de sí será aceptada y comienza a preguntarse qué versión puede sostener. Sostener sin aplausos. Sostener sin garantías. Sostener incluso cuando nadie valida. Este hombre no se define por lo que evita, sino por lo que elige. Tiene raíz. No una raíz rígida, sino una lo suficientemente profunda como para permanecer cuando el entorno se mueve. Tiene criterio. No como un conjunto de reglas, sino como una brújula interna que le permite decidir sin pedir aprobación constante. Y tiene algo aún más escaso: calma interna. No porque todo esté resuelto, sino porque dejó de vivir en conflicto permanente consigo mismo. Este hombre comprende algo esencial. No puede controlar el mundo, pero sí puede gobernarse. Y ese gobierno no se ejerce con dureza, sino con claridad. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse. Sabe cuándo ceder y cuándo sostener. No porque siempre acierte, sino porque ya no se traiciona para encajar. Este hombre no necesita definirse en contra de nadie. No se construye desde la reacción. Se construye desde una posición interna, desde valores elegidos, no heredados sin revisión, desde límites conscientes, no impuestos por miedo, desde responsabilidad asumida, no delegada. No es perfecto, no es infalible, no es invulnerable, pero es íntegro. Y la integridad no es rigidez moral, es alineación, pensar, sentir y actuar en la misma dirección la mayor parte del tiempo. Este hombre aún no existe porque no puede copiarse. No se hereda intacto, no se descarga como una fórmula. Cada hombre tendrá que formarlo desde su propio recorrido, desde sus errores, desde sus renuncias, desde aquello que ya no está dispuesto a repetir. Por eso este proceso incomoda, porque no promete seguridad inmediata, promete responsabilidad. Y asumir responsabilidad implica dejar de señalar afuera lo que aún no está ordenado dentro. Este hombre no busca ser admirado, busca ser consistente. No necesita validación constante porque ya no depende de ella para sostener su identidad. Eso no lo vuelve indiferente, lo vuelve estable. Y la estabilidad no es pasividad, es profundidad. Permite construir, permite sostener vínculos reales, permite atravesar conflictos sin perderse en él. Este hombre no está terminado porque la vida no lo está, pero hay una diferencia decisiva.
Ya no vive esperando convertirse en alguien. Empieza a vivir como alguien que está en proceso consciente de ser. No corre detrás de una identidad futura. Camina desde una identidad en formación. Y esa diferencia lo cambia todo, porque por primera vez el hombre no se mide por lo que el mundo espera ni por lo que otros validan. Se mide por la coherencia entre lo que elige y lo que sostiene. Ese hombre no es el resultado final, es el verdadero comienzo. Y todavía queda algo, porque una cosa es formarse y otra muy distinta es mantenerse despierto. No como un estado permanente, sino como una elección diaria. Ahí se decide si todo esto se sostiene o se abandona. Y ese punto es el final. Nada volverá a ser como antes. No el mundo, no las relaciones, no tú. Y esta no es una amenaza, es un hecho. Durante mucho tiempo, muchos hombres vivieron esperando que algo regresara a su lugar, que las reglas se aclararan, que el rol reapareciera, que alguien dijera cómo hacerlo bien otra vez. Eso no va a ocurrir, no porque el mundo esté en contra, sino porque el tiempo no retrocede. Y aceptar eso no es rendirse, es despertar. Todo este recorrido no fue para señalar culpables, ni para prometer respuestas simples, ni para ofrecer refugios ideológicos. Fue para mostrarte algo más incómodo, lo que ocurre cuando un hombre vive reaccionando a expectativas ajenas, reaccionando al silencio, reaccionando al vacío, reaccionando a la ira. Eso no es vivir, es responder. Y responder constantemente termina dejando tu vida en manos de otros. Por eso este es el último punto. No el más cómodo, no el más inspirador, el más honesto. Despertar no es un momento épico, no es una revelación emocional, no es un estado permanente, es una decisión repetida. La decisión de no volver a dormirte cuando la realidad incomoda, cuando nadie valida, cuando no hay garantías, porque no va a venir nadie a darte permiso, a confirmarte que vas bien, a entregarte una identidad cerrada. Eso nunca ocurrió, solo que antes el ruido lo ocultaba mejor. Despertar es asumir que la responsabilidad de tu vida no puede delegarse, ni a una pareja, ni a una ideología, ni a una versión pasada de ti mismo, a nadie. Eso no te convierte en un héroe, te convierte en adulto. Un hombre despierto no es el que lo entiende todo, es el que deja de mentirse, el que reconoce dónde se diluye, dónde se traiciona, dónde reacciona por miedo en lugar de elegir con claridad. Ese reconocimiento no es cómodo, duele, porque implica mirar las decisiones evitadas, los silencios sostenidos demasiado tiempo, las veces que preferiste encajar antes que sostenerte. Pero también abre algo esencial, la posibilidad de elegir distinto a partir de ahora, no cuando todo esté claro, no cuando haya seguridad absoluta, ahora. Despertar no es endurecerte, ni volverte frío, ni aislarte del mundo. Es dejar de vivir anestesiado. Es recuperar la capacidad de estar presente en tu propia vida. De decir sí cuando es sí. De decir no cuando es no. Sin justificarte en exceso, sin explicarte constantemente, sin pedir perdón por existir con criterio. Un hombre despierto no necesita dominar, necesita dirección. No necesita imponerse, necesita coherencia, no necesita ser visto por todos, necesita verse a sí mismo sin distorsión. Eso cambia cómo caminas, cómo eliges, cómo te relacionas. No porque intentes ser distinto, sino porque ya no actúas desde la fragmentación. El mundo no necesita hombres perfectos, necesita hombres presentes, hombres que no vivan reaccionando. Hombres que no se escondan, hombres que no deleguen su centro. Eso no te garantiza aplausos, no te promete comodidad, no te asegura aprobación, pero te devuelve algo que no depende de nadie más, dignidad interna.
la sensación de estar donde estás porque lo elegiste. Y si has llegado hasta aquí, si algo en ti sigue atento, si esta voz no te resultó indiferente, no es casualidad, porque no todos los hombres escuchan este llamado. Algunos lo sienten y lo tapan, otros lo oyen y lo discuten. Solo unos pocos se detienen, despiertan y entienden que vivir dormido es más cómodo, pero infinitamente más caro. Esto no es una promesa, no es una advertencia, no es una consigna, es una elección. Despierta, no por miedo, no por aprobación, no por nadie más, por ti. Porque el hombre que no despierta a tiempo termina viviendo la vida que otros deciden por él. Y tú todavía estás a tiempo.